Desde los textos más antiguos que han sobrevivido al paso del tiempo, existe una enseñanza que rara vez se explica de forma directa. Las emociones no son simplemente reacciones psicológicas, son materia prima espiritual, son la sustancia invisible con la que el ser humano transforma su realidad interior. Los alquimistas de la antigüedad no hablaban únicamente de convertir el plomo en oro. Esa era una metáfora velada. En realidad, estaban describiendo el proceso de transmutación de la conciencia humana. El plomo representaba los estados densos del alma: miedo, resentimiento, culpa, ira, desesperanza. El oro simbolizaba la claridad interior, la serenidad, la sabiduría y la presencia. Esta transformación no ocurre eliminando las emociones densas, sino comprendiendo su función dentro del laboratorio interno del ser humano. Los antiguos sabían algo que hoy la psicología moderna apenas comienza a redescubrir. Cada emoción contiene una forma de energía, y como toda energía, puede ser transformada. La alquimia emocional comienza cuando se comprende que ninguna emoción aparece por accidente. Cada una surge como una señal del movimiento interno de la conciencia. En los textos herméticos se encuentra una idea fundamental. Lo que el ser humano experimenta internamente no es el resultado directo de los eventos externos, sino de la interpretación que la mente crea sobre esos eventos. Dos personas pueden atravesar la misma circunstancia, y sin embargo, vivir realidades emocionales completamente diferentes. Esto revela algo profundo. La emoción no está en el mundo. La emoción está en la interpretación. Por eso, los sabios de diferentes tradiciones enseñaban que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo exterior, sino en comprender el mecanismo interno que produce las emociones. Cuando este mecanismo se vuelve visible, comienza la alquimia. La emoción deja de ser una reacción automática y se convierte en materia consciente. En muchos manuscritos antiguos se describe al ser humano como un crisol, un recipiente donde fuerzas invisibles se encuentran y se transforman. Dentro de ese crisol se mezclan pensamientos, memorias, creencias y percepciones. De esa mezcla nacen las emociones. Pero lo que la mayoría ignora es que las emociones también transforman la mente que las genera. Un pensamiento repetido produce una emoción, y una emoción sostenida refuerza ese pensamiento. Así se crea un círculo energético que define la experiencia de la realidad. Los antiguos alquimistas observaban este proceso con una precisión extraordinaria. Ellos sabían que el miedo, por ejemplo, contrae la percepción, reduce la capacidad de ver posibilidades, hace que la mente busque amenazas incluso donde no existen. La gratitud, en cambio, expande la percepción, abre la mente hacia nuevas interpretaciones de la realidad. Por eso la alquimia emocional no consiste en negar las emociones oscuras, sino en comprender el mensaje energético que contienen. La ira revela una percepción de injusticia, la tristeza revela una sensación de pérdida, la ansiedad revela una mente proyectada hacia futuros imaginados. Cuando estas emociones se observan con claridad, dejan de dominar la conciencia y comienzan a revelar información. Ese es el primer paso de la alquimia, convertir la reacción inconsciente en comprensión. En los antiguos tratados alquímicos se repetía una frase enigmática: lo que es oscuro contiene la semilla de la luz. Esta frase describe una ley profunda del mundo interior. Cada emoción densa contiene una energía atrapada. Cuando esa energía se vuelve consciente, comienza la transmutación. La ira puede transformarse en claridad sobre los propios límites. La tristeza puede transformarse en profundidad interior. El miedo puede transformarse en lucidez. Pero este proceso solo ocurre cuando la emoción deja de ser reprimida o proyectada hacia el mundo exterior. Durante siglos, los sabios enseñaron que el ser humano moderno ha olvidado cómo relacionarse con sus propias emociones. En lugar de comprenderlas, intenta huir de ellas o luchar contra ellas. Pero la alquimia no funciona a través de la lucha. Funciona a través de la comprensión. Cuando una emoción es observada sin resistencia, comienza a revelar su estructura interna. Y en ese momento algo cambia. La emoción deja de ser una fuerza que controla la conciencia y se convierte en una energía que puede ser transformada. Esta es una de las claves más ocultas del conocimiento antiguo. La calidad emocional de una persona determina la calidad de su percepción de la realidad. Quien vive dominado por el resentimiento percibe un mundo lleno de injusticia. Quien vive dominado por el miedo percibe un mundo lleno de amenazas. Pero quien transforma su mundo emocional comienza a percibir posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Los alquimistas comprendían que la verdadera transformación del ser humano no ocurre acumulando conocimiento, sino refinando su mundo emocional, porque las emociones son el puente entre la mente y la realidad que se experimenta. Cuando ese puente se purifica, la percepción del mundo cambia. Y cuando la percepción cambia,
la experiencia de la vida también cambia. Este conocimiento fue ocultado en símbolos, parábolas y metáforas durante siglos, no porque fuera un secreto reservado a unos pocos, sino porque solo puede ser comprendido por quien está dispuesto a observar su propio mundo interior. La alquimia emocional no es una teoría, es una práctica de conciencia. Es el arte de transformar la energía de la experiencia humana en claridad interior. Y cuando una persona comienza a comprender este proceso, algo profundo empieza a ocurrir. La vida deja de ser una serie de reacciones automáticas y comienza a convertirse en un camino de transformación consciente. Si este tipo de conocimiento resuena con la búsqueda interior de quien escucha, apoyar este contenido con un me gusta y suscribirse al canal permite que estas enseñanzas continúen llegando a más buscadores de la verdad. En los antiguos manuscritos herméticos se repetía una idea que parecía sencilla, pero que encierra una comprensión profunda del alma humana. Aquello que no es transformado internamente termina manifestándose externamente. Esta afirmación describe una de las leyes más silenciosas del mundo interior. Las emociones que no son comprendidas no desaparecen, permanecen activas dentro de la conciencia, moldeando la percepción, influyendo en las decisiones y coloreando la manera en que la realidad es interpretada. Los antiguos sabían que la mente humana no experimenta el mundo tal como es, sino tal como se siente. Una emoción dominante actúa como un filtro invisible. Ese filtro determina qué se percibe, qué se ignora, y qué significado se le atribuye a cada experiencia. Por esta razón, los sabios hablaban de la alquimia de las emociones como un proceso de purificación de la percepción. No se trataba simplemente de sentirse mejor, se trataba de ver con mayor claridad. En muchos textos gnósticos se sugiere que la conciencia humana está cubierta por capas. Cada capa está formada por pensamientos repetidos, memorias acumuladas y emociones no comprendidas. Estas capas funcionan como velos que distorsionan la forma en que la realidad es percibida. La alquimia emocional comienza cuando esos velos se vuelven visibles. Cuando una emoción surge, el impulso automático suele ser reaccionar, defenderse, atacar, huir o resistir. Pero los antiguos alquimistas enseñaban que la reacción es el estado más bajo de conciencia. En la reacción, la persona no elige, simplemente repite patrones. La transformación comienza cuando la emoción deja de ser una orden que la mente obedece y se convierte en un fenómeno que la conciencia observa. En ese instante se abre un espacio interior. Ese espacio es el verdadero laboratorio alquímico, porque dentro de ese espacio aparece algo extraordinario, a la posibilidad de reinterpretar la experiencia. La mayoría de las emociones intensas están conectadas a historias internas que la mente ha construido a lo largo del tiempo. Historias sobre el pasado, historias sobre la identidad, historias sobre lo que el mundo debería ser. Cuando la realidad no coincide con esas historias, surge la tensión emocional. La alquimia comienza cuando la persona comprende que esas historias no son la realidad, son interpretaciones, y toda interpretación puede transformarse. Los antiguos maestros observaban que una emoción, cuando se sostiene durante mucho tiempo, termina definiendo la identidad de la persona. Quien vive mucho tiempo en la culpa comienza a verse a sí mismo como alguien defectuoso. Quien vive mucho tiempo en la frustración comienza a creer que la vida está en su contra. Pero esta identificación es una ilusión. Las emociones son estados temporales de energía, no son la esencia del ser humano. La alquimia emocional consiste precisamente en separar la identidad de la emoción. Cuando esto ocurre, algo cambia profundamente en la experiencia interior. La persona deja de decir yo soy esta emoción y comienza a reconocer esta emoción está pasando a través de la conciencia. Este cambio puede parecer sutil, pero en realidad transforma toda la estructura de la percepción, porque la conciencia que observa una emoción ya no está completamente dominada por ella. Los alquimistas describían este proceso como encender una lámpara dentro de una habitación oscura. La oscuridad no necesita ser expulsada, basta con traer luz. De la misma manera, las emociones densas comienzan a transformarse cuando la conciencia las ilumina con comprensión. El miedo, cuando es observado profundamente, revela su origen en la incertidumbre. La envidia revela una comparación constante. El resentimiento revela una memoria que se repite una y otra vez en la mente. Cuando estas estructuras internas se vuelven visibles, pierden parte de su poder. Y en ese momento comienza la verdadera transmutación. Los antiguos alquimistas hablaban de 3 etapas en este proceso interior. La primera era reconocer la emoción. La segunda era comprender su origen. La tercera era liberar la energía atrapada dentro de esa emoción. Cuando la energía emocional deja de estar atrapada en historias mentales, se vuelve disponible para algo diferente. Se convierte en claridad, se convierte en presencia, se convierte en inteligencia interior. Esta es la razón por la que muchos sabios afirmaban que las emociones intensas, cuando son comprendidas, pueden convertirse en una fuente de sabiduría, porque cada emoción revela algo sobre la estructura interna de la mente. La ira revela límites no reconocidos. La tristeza revela vínculos profundos. El miedo revela zonas donde la conciencia
todavía busca seguridad en el mundo externo. Cuando estas revelaciones se integran, la persona comienza a relacionarse con la vida de una manera distinta. La realidad deja de ser una amenaza constante o una lucha interminable. Se convierte en un campo de aprendizaje. Cada emoción se vuelve una señal que indica dónde la conciencia todavía puede expandirse. Este entendimiento transforma radicalmente la manera en que se vive la experiencia humana, porque cuando las emociones dejan de ser enemigas, se convierten en maestras. Y cuando se convierten en maestras, cada experiencia se transforma en una oportunidad de refinamiento interior. Los antiguos alquimistas sabían que esta transformación no ocurre en un solo momento. Es un proceso gradual, silencioso y profundamente personal. Pero cada vez que una emoción es comprendida en lugar de reprimida o proyectada, la conciencia se vuelve un poco más clara, un poco más libre, un poco más lúcida, y con el tiempo esa claridad comienza a reflejarse en la forma en que la vida misma se despliega. Si estas enseñanzas resuenan con quienes buscan comprender los antiguos caminos del despertar interior, apoyar este contenido con un me gusta y suscribirse al canal permite que este conocimiento continúe expandiéndose y llegando a más personas interesadas en explorar la profundidad de la conciencia. En los textos más antiguos de la tradición hermética se encuentra una enseñanza que aparece una y otra vez, aunque casi siempre oculta entre símbolos. El mundo interior del ser humano es el verdadero campo donde ocurre la transformación de la realidad. Los alquimistas comprendían que la conciencia humana no es pasiva, no se limita a observar el mundo. Lo interpreta, lo reorganiza y, en muchos sentidos, lo moldea a través de su estado interno. Por eso afirmaban que quien no comprende sus propias emociones vive dentro de un espejo distorsionado. Las emociones no solo colorean la experiencia del presente, también influyen silenciosamente en las decisiones, en la forma de relacionarse con los demás y en las oportunidades que una persona reconoce o ignora. Una mente dominada por emociones densas tiende a interpretar la realidad desde la amenaza o la carencia. En ese estado, incluso las circunstancias favorables pueden ser vistas con desconfianza o miedo. En cambio, cuando la energía emocional comienza a refinarse, algo cambia profundamente en la percepción. La mente deja de reaccionar de forma automática y comienza a responder con mayor claridad. Los antiguos sabios observaban que este cambio no depende de controlar cada pensamiento, ni de intentar eliminar todas las emociones difíciles. Ese camino suele llevar a una lucha constante dentro de la propia mente. La alquimia propone algo diferente. Propone comprender la naturaleza de las emociones como movimientos de energía dentro de la conciencia. Cuando esta comprensión se vuelve estable, las emociones dejan de ser fuerzas que arrastran a la mente de un extremo a otro. Comienzan a convertirse en señales que revelan el estado interno de la persona. Este conocimiento era considerado una forma de sabiduría práctica. Los alquimistas decían que el ser humano posee dentro de sí un fuego invisible. Ese fuego es la atención consciente. La atención tiene una propiedad extraordinaria. Aquello que ilumina comienza a transformarse. Cuando la atención se dirige hacia las emociones de forma clara y honesta, las capas inconscientes que las sostienen empiezan a revelarse. A veces aparece una memoria antigua, otras veces surge una creencia profundamente arraigada. En muchos casos se revela una historia interna que la mente ha repetido durante años sin ser cuestionada. En ese momento ocurre algo importante. La emoción deja de ser un misterio confuso y se convierte en información. Los antiguos alquimistas llamaban a este proceso separar lo sutil de lo denso. Significaba distinguir entre la energía emocional pura y las narrativas mentales que la mantienen atrapada. Cuando esta separación ocurre, la energía emocional deja de estar aprisionada dentro de interpretaciones repetitivas, y entonces puede transformarse. El miedo puede convertirse en prudencia consciente. La tristeza puede convertirse en profundidad y sensibilidad. Incluso la frustración puede transformarse en claridad sobre lo que realmente importa. Este es uno de los principios más fascinantes de la alquimia interior. Nada dentro del ser humano es inútil cuando se vuelve consciente. Todo puede ser refinado, todo puede ser transformado. Los antiguos sabios comparaban este proceso con la purificación de un metal. El metal bruto contiene impurezas que lo vuelven frágil, pero cuando se somete al fuego adecuado, esas impurezas se separan, y el metal revela su verdadera resistencia. De la misma manera, las emociones intensas pueden convertirse en una fuerza interior cuando atraviesan el proceso de comprensión. La conciencia que aprende a observar su propio mundo emocional desarrolla una forma de estabilidad que no depende completamente de las circunstancias externas. Esto no significa que la vida deje de presentar desafíos. Significa que la relación con esos desafíos cambia. La mente ya no se pierde completamente dentro de cada reacción emocional. Comienza a existir una claridad silenciosa que observa lo que ocurre. Esa claridad es el verdadero oro de la alquimia, porque desde ese estado la persona ya no está completamente dominada por patrones automáticos. Existe un espacio interior donde la respuesta puede surgir desde la comprensión, en lugar de la reacción. Los antiguos textos
Decían que cuando este estado se vuelve estable, la vida comienza a sentirse diferente, no porque el mundo externo haya cambiado por completo, sino porque la conciencia ya no está atrapada en las mismas interpretaciones limitantes. La percepción se vuelve más amplia, las emociones se vuelven más fluidas, y la mente comienza a experimentar algo que los alquimistas describían como ligereza interior. Esa ligereza no es indiferencia, ni es claridad, es la capacidad de atravesar las experiencias de la vida sin quedar completamente atrapado en ellas. Por esta razón, la alquimia emocional siempre fue considerada una vía de conocimiento profundo. No se trataba simplemente de manejar las emociones, sino de comprender el mecanismo interno que da forma a la experiencia humana. Quien comienza a entender este mecanismo descubre que cada emoción puede convertirse en una puerta hacia un mayor nivel de conciencia. Y a medida que esta comprensión se vuelve más profunda, el mundo interior deja de ser un lugar de conflicto constante y comienza a transformarse en un espacio de descubrimiento. Si estas reflexiones sobre los antiguos caminos del conocimiento interior aportan valor a tu búsqueda, apoyar el contenido con un me gusta y suscribirte al canal ayuda a que estas enseñanzas sigan llegando a más personas interesadas en explorar la profundidad de la conciencia y el arte olvidado de la alquimia interior.